Capítulo 11, ahí cuando tú lo tengas, por favor, dime un fuerte amén. 1 Corintios 11, vamos a tener nuestra base fundamental del versículo 23 al versículo número 26. Estoy en 1 Corintios capítulo 11, del versículo número 23 al versículo número 26. ¿Sí estás ahí? Bien, todos lo conocemos, sígueme con tu vista. Porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26 dice de la siguiente manera: así pues, todas las veces que comieres de este pan y que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Mira lo que dice: hasta que Él venga. Permíteme darte un pequeño resumen de la semana pasada que estuve hablando, o la esencia básica de la semana pasada. Estuvimos hablando la semana pasada de poder participar de la cena del Señor con la actitud correcta, de poder hacer de la cena del Señor una experiencia de bendición en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la segunda parte aquí en este punto de misión, porque me parece un poco más pertinente para nosotros. Y yo quiero hablar acerca de cómo podemos ser bendecidos en el momento de poder participar de la mesa del Señor, de la Santa Cena o el partimiento del pan. Debemos entender algo, mis hermanos. Yo tengo un gran problema y es que a veces la cena del Señor lamentablemente se toma como algo deportivo, donde como un pedazo de pan, tomo un poco de vino, y es algo pero tan deportivo que pierde el sentido y pierde la esencia de lo que tiene que ser la cena del Señor. Quiero hacer una salvedad y una aclaratoria en principio. Recuerde algo, nosotros no creemos en ninguna manera que esto conocido como la Eucaristía, o conocido evidentemente como la Santa Cena o partimiento del pan, es el término bíblico, o la cena del Señor, en ninguna manera nosotros creemos que es un sacramento. ¿Y por qué no es un sacramento, pastor? Porque no es conducente a nuestra salvación, no nos vincula a nuestra salvación. De manera que nadie porque participa de la mesa del Señor, nadie porque es bautizado es salvo por ello. Nuestra iglesia cree de que esto es una ordenanza dejada por el Señor, pero que no tiene efecto en ninguna manera con respecto a la salvación. Así que la Santa Cena, el partimiento del pan para nosotros, aunque no es vinculante respecto a nuestra salvación, debemos hacer del partimiento del pan, mis hermanos, número uno, una experiencia espiritual genuina y profunda. Y no solamente eso, sino lo que vamos a ver hoy. El partimiento del pan, la Santa Cena, tiene que ser un canal para poder bendecir nuestras vidas. Es tiempo de que podamos ver el partimiento del pan como una experiencia de bendición en nuestras vidas. Como un momento en el que podamos sacar bendición para nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este momento. Permite que podamos llegar a un entendimiento equilibrado y correcto del conocimiento de tu palabra y lo que tiene que ver con la Santa Cena, Señor. Te queremos pedir en este momento que tú hables a nuestros corazones y que nos permitas participar en esta tarde, en este punto de misión en nuestra iglesia Peniel San Isidro, de una manera íntegra, que pueda glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Háblanos en estos minutos por tu palabra, porque te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos, ahí donde está. Permíteme avanzar con mis notas introductorias, por favor. Llegar a la cena del Señor con un corazón incorrecto, mis hermanos, es importante. O un corazón que no esté preparado para poder participar. Y yo quiero que podamos tener atención en cuanto a esto, por lo que te decía, hay una manera muy deportiva de poder participar de la cena del Señor. Y llegar a la mesa y participar de la mesa, mis hermanos, con un corazón distante a Dios, con un corazón lejos del Señor, mis hermanos. Yo quiero que tú y yo podamos entender que es algo grave y que no es algo menor. No es algo menor, es algo grave el hecho de que podamos participar de la cena del Señor con un corazón por completo alejado de Dios. También es una cosa seria recibir la cena de manera, hermanos, descuidada por completo en nuestras vidas espirituales. Puesto que los cristianos corintios, a los cuales el apóstol Pablo, mis hermanos, se dirige,
habían estado pecando. Recuerda, necesitamos analizar estos pasajes a la luz del contexto de toda la carta. Vamos a ver que en esta carta los hermanos, en el contexto y en el trasfondo anterior, se estaban emborrachando y venían a la casa del Señor, y Pablo les dice: ¿acaso que ustedes no tienen una casa donde ustedes puedan comer y donde ustedes puedan beber? Había grandes caos en esta iglesia. Habían divisiones marcadas dentro del contexto de la iglesia. Recuerde, debemos analizar la cena del Señor y el partimiento del pan a la luz desde el capítulo 1 al capítulo 14. Escúchame, hermano, las mujeres estaban tomando el liderazgo de la iglesia. Comenzaban a haber desórdenes dentro de la iglesia local. Y Pablo escribe a esta iglesia en Corintio que tenían grandes desórdenes en esta iglesia. Había litigio, los hermanos estaban teniendo conflictos y se llevaban ante los tribunales. Unos querían desvirtuar su vida devocional con el Señor y comenzaban a comprar carne porque era la carne más económica y era la carne que vendían y que era ofrecida literalmente a los ídolos. No solamente eso, a la altura del capítulo 7 había fornicación, capítulo 5 y capítulo 7 había fornicación. Todos conocían en aquel tiempo lo que significaba la expresión "vamos a corintiar". ¿Sabe lo que significa la expresión "vamos a corintiar"? Bueno, usted debe entenderme. Ahí tenemos niños en la sala en este momento. Había grandes pecados y todavía ellos venían a poder participar, mis hermanos, de la cena del Señor. Quiero ser enfático sobre este punto. Tomar de la cena del Señor de una manera deportiva y con un corazón lejos del Señor no es algo menor, es una cosa grave. Habían pecado, mis hermanos, estos corintios al celebrar la cena del Señor. Dios había disciplinado, por lo cual había muchos enfermos y muchos que estaban debilitados. El versículo número 30 dice de la siguiente manera: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto significa literalmente que Dios los estaba matando, mis hermanos. Pastor, Dios los mata. Dios literalmente los estaba enfermando y ellos estaban muriendo. Y la razón principal de esto, ¿cuál era, pastor? Ellos estaban tomando la cena de una manera indigna. Y vamos a entender, no es que necesariamente tenemos que ser dignos, es que ellos no estaban tomando la cena, hermanos, dignamente. Es una cosa totalmente diferente. Lo vamos a ver un poco más adelante. La cena del Señor nos da una oportunidad para ser, mis hermanos, bendecidos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Es una gran oportunidad para ser bendecidos y crecer espiritualmente, para que podamos fortalecer los lazos espirituales con Dios, y no solamente con Cristo Jesús, sino con la congregación y con nuestros hermanos, mis hermanos. Si nos acercamos con la actitud correcta y con el corazón en el lugar en el que debe estar, cuando tenemos la percepción correcta de lo que debe ser una iglesia, de lo que debe ser un creyente, de lo que debe ser la hermandad, vamos a tener el corazón en el lugar correcto, y por lo tanto la cena del Señor, mis hermanos, tiene la capacidad de poder traer bendición, edificación a la vida de la iglesia. Quiero detenerme aquí para que nos podamos hacer una pregunta. Mis hermanos, ¿cuál es la actitud con la cual nosotros participamos de la cena del Señor? Hermano, qué triste, qué chocante y qué lamentable. Hermano, escúchame, no tiene que ver con la frecuencia. Tiene que ver con la actitud del corazón con la que nos presentamos a la mesa del Señor. Puedes hacer la cena del Señor cada domingo, pero si no tenemos el corazón con la actitud correcta, probablemente está sin efecto y estamos acarreando para nosotros, como lo vamos a ver más adelante, estamos comiendo juicio y castigo para nosotros mismos. ¿Y cuál es el punto? No tenemos la actitud correcta. Y me gustaría plantear una pregunta: ¿qué debemos hacer, pues, para que la cena traiga bendición en vez de castigo? La primera parte de este mensaje, decíamos, el apóstol Pablo escribe en estos versículos: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Pastor, Dios castiga, Dios castiga. Vamos a ver que tenemos un cuadro de Dios, no como un juez que está castigando a un criminal. Tenemos un Padre amoroso, y escúchame algo: si Dios es tu Padre, tiene que corregirnos. Dios quiere que tú y yo podamos entender el significado correcto del partimiento del pan. Aquí no tenemos una transubstanciación. En el partimiento del pan que Jesús hizo en la celebración de la cena, no vemos elementos místicos. Simplemente tomó pan y tomó una copa de vino. No vemos un elemento místico en esto.
No tenemos una transubstanciación. Debemos al procurar participar de la cena del Señor, tenemos que procurar, mis hermanos, tener una experiencia espiritual que trascienda y que vaya más allá de lo que normalmente nosotros miramos. Al participar de la cena del Señor, al participar de la Santa Cena, no solamente tenemos que buscar una experiencia espiritual, tenemos que procurar que la cena del Señor se convierta en un canal de bendición para nuestras vidas. Un canal de bendición para nuestras vidas. El pan partido, ese elemento simbólico, nos recuerda al cuerpo de Cristo entregado por nosotros, y la copa nos recuerda a la sangre por el cual el precio de tu pecado y de mi pecado, hermanos, fue literalmente cancelado. Esa expresión que el Señor Jesucristo dijo, consumado es, significa la cuenta ha sido terminada, la cuenta ha sido pagada. ¿Cuál cuenta? Hermanos, escúchame algo, el pecado implica una deuda. Tu vida y mi vida estaban en deuda. Tú sabes que tu vida estaba en una deuda y que no había nada que pudieras hacer, que pudieras pagar. Escúchame, por favor, porque esto acuña el significado perfecto del partimiento del pan. El pecado implica deuda, literalmente. Tu vida estaba en bancarrota, mi vida estaba en bancarrota, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha liberado, nos ha libertado de la ley del pecado, mis hermanos, y de la muerte. Es notable que Jesús haya querido que sus seguidores, mis hermanos, recordaran uno de los aspectos más importantes, aunque paradójico. Mira conmigo el verso 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y que bebieres de esta copa, mira lo que dice, ¿qué dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiero que me prestes atención, porque aunque paradójico, mis hermanos, el Señor Jesucristo quería que tú y yo pudiéramos recordar su muerte. La profecía resultantemente a su resurrección dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo quería que tú y yo pudiéramos recordar su muerte. Aunque paradójico, la mayoría de nosotros tratamos, y la sociedad que vivimos en una sociedad donde no queremos recordar la muerte, no queremos recordar, ¿verdad? Que es un suceso que nos ha traído dolor. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que es algo a la cual no queremos recordar. ¿Verdad? Que causa en nuestro corazón dolor. Pero escúchame algo, aunque paradójico, la muerte de Cristo Jesús tiene que proporcionar en la vida del creyente, debe energizarnos a tal punto que nos recarga las baterías espirituales, que cuando vemos al Calvario, que cuando miramos atrás y vemos su muerte, recordamos la razón de nuestra existencia. El cristianismo cambia la perspectiva por completo de la vida y del mundo. Jesús quiere que podamos recordar que murió y quiere que podamos recordar las razones por las que Él murió. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo somos, escúchame algo, todo lo que tú y yo tenemos, quiero que puedas prestar atención a este principio y a esta verdad espiritual tan real y tan tangible. Lo que tú y yo somos en Cristo, lo que tú y yo tenemos en Cristo, se lo debemos a su muerte. Insisto, es paradójico, pero son verdades elementales del cristianismo. Debemos recordar que Él murió, porque esto es parte fundamental de su evangelio. Corintios 15, 3, 4, en esta misma epístola dice, Cristo murió, así literal, y fue sepultado conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, una verdad importante, y es la siguiente, y es que no es la vida de nuestro Señor ni su enseñanza lo que salvará a los pecadores. Es su muerte. Por lo tanto, también debemos recordar ¿por qué Cristo murió? ¿Y por qué Cristo murió, pastor? Es básico, es sencillo, es la esencia fundamental del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él ha sido nuestro sustituto perfecto.
Tú y yo somos dignos de muerte, según Romanos capítulo 1 y versículos 22, 33, 34 y 35. Que los que practican tales cosas, dice Romanos, son dignos de muerte. No solamente las hacen, sino que también se complacen con quienes la practican. ¿Sabes qué? Ese éramos tú y yo. Éramos dignos de muerte, pero Él ha sido el sustituto perfecto por ti, mis hermanos, y por mí. Esta verdad, escúchame, tiene que ser refrescada en tu mente y en tu corazón al momento de que partimos el pan, en el momento que participamos de la cena del Señor. Tienes que entender, y yo debo de entender, que todo lo que yo puedo ser se lo debo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. He dicho que el pecado implica una deuda. Cristo ha pagado la deuda. ¿Y cómo la pagó? Dice Pedro, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. Hay tres elementos fundamentales en el Antiguo Testamento para la limpieza. ¿Sabes cuáles son? El agua, el fuego y la sangre. Resultantemente a esto, Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pasaje muy famoso, por cierto. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Escúchame algo, de todos nosotros. Y esto no se aplica solamente a la nación judía. Esto es ilimitado. Esto le conocemos como expiación ilimitada. Él ha pagado el precio de tu pecado. El Nuevo Testamento revela con toda claridad y contundencia, con toda claridad, que Él es la propiciación por nuestros pecados, le dice el escritor, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Pedro 2:24 dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas, seguramente tiene en mente Isaías Pedro, fuisteis sanados. Y por cuyas heridas fuiste sanado. Escúchame algo, mis hermanos. Hay niños acá, pero creo que podemos... No lo voy a decir como lo dije en el fraile. Pero el pecado es un anatema. Tú me entiendes, ¿verdad? No quiero que los niños nos malinterpreten. ¿Y por qué el pecado es un anatema? Porque ha traído miseria y dolor sobre el mundo, mis hermanos, literalmente. El pecado es un anatema que daña el corazón y que daña la vida. Hijo, hija de Dios, que estamos aquí, entendamos algo. El anatema, el pecado es un anatema que daña la vida por completo. Y la Biblia dice que Cristo se hizo anatema en la cruz. La Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El que no conoció pecado por nosotros, dice la Escritura, que lo hizo pecado. Según el libro de Levíticos, había una ofrenda que se llamaba la ofrenda por el pecado. Había una ofrenda que era por la culpa, había una ofrenda que se llamaba el holocausto, había una ofrenda que se llamaba la ofrenda vegetal. Pastor, diferentes tipos de ofrenda. Pero escúchame algo, Cristo ha hecho un sacrificio no por la culpa, ese no es individual, es un sacrificio por el pecado. También deberíamos recordar cómo murió voluntariamente, mis hermanos, se exhibió en una cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué dice la Biblia? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros, entregó su cuerpo en manos de hombres malvados y llevó sobre su cuerpo el pecado del mundo, no el pecado de una sola persona, llevó el pecado de todas las personas del mundo. Debemos hacer la aclaratoria, no significa necesariamente que todos van a ser salvos. Necesitan colocar y depositar su fe en Cristo Jesús para poder ser justificados. Pero escúchame algo, una sola gota de sangre de Cristo es suficientemente, hermanos, completa para poder expiar el pecado de todos los seres humanos. ¿Puedes imaginar tanto pecado en el ser humano? Eso lo hizo nuestro Señor. ¿Qué estamos diciendo con esto, pastor? La importancia del tomar el partimiento del pan. La muerte tiene un significado y Él quiere que tú y yo la podamos, mis hermanos, recordar. No obstante, este recordatorio no es simplemente, hermanos, una conmemoración
de un hecho de alguna manera que pueda ser histórico. Es una participación, mis hermanos, de unas verdades y de unas realidades espirituales que, escúchame algo, deben estar presentes en tu vida y en mi vida. Los verdaderos creyentes son aquellos que entendemos estas grandes verdades espirituales. Entendemos, mis hermanos, que lo que soy, que lo que tengo, que lo que hoy puedo comprender de Dios, que la razón por la que me puedo acercar a Dios, que la razón por la que ahorita pudimos cantar y alabar su nombre, mis hermanos, se debe a su bendita muerte. Amén. Así que en la cena del Señor no les damos la vuelta. No somos unos marianos. Sinceramente, tengo que decirlo, no somos unos besayesos. No somos unos idólatras de un pan y de un vino en lo absoluto, nada para eso, mis hermanos. No damos vuelta alrededor de un monumento, admirándolo. No estamos admirando un Cristo clavado en una cruz, supuestamente como un guayuco. No es eso lo que nosotros alabamos, mis hermanos. Tenemos comunión con un Salvador extraordinario. Admiramos su muerte. Glorificamos la muerte de Cristo. Escúchame algo, si algo que vamos a recordar por toda la vida, ¿sabes qué es? ¿Sabes cuál es algo que es? ¿Sabes qué es aquello que nunca vamos a olvidar durante toda la vida en la eternidad? No sabemos lo que vamos a hacer en la eternidad, pero si hay una cosa que yo creo que no vamos a olvidar nunca, ¿sabes qué es? ¿Tú sabes cuál va a ser? ¿Sabes que al final de Apocalipsis dice que la eternidad completa, ¿sabes qué vamos a hacer? Adorar a Dios. Vamos a adorar al Señor, pero ¿sabes cuál es la razón por la que le adoraremos? Una sola palabra que debe coronar nuestra existencia y la existencia y la vida de la iglesia. ¿Sabes cómo se llama? Evangelio. Bendita muerte, Señor, gracias. Gracias, Señor. Eternamente diciendo al Cordero que es digno de recibir la gloria. Juan cayó postrado diciendo, no conseguía uno ni en el cielo ni en la tierra. No vi a nadie, dice Juan, en toda la creación. Y aquí el Cordero, dice el ángel, él es digno de poder abrir los sellos. ¿Por qué? Por su muerte. Mira cómo lo identifica. ¿Lo identifica como qué? Como el Cordero. Como esa ofrenda de holocausto que era la base fundamental. Macho cabrio de 1 año, sin defecto y sin mancha. Lo mejor. Dios dio lo mejor de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado ¿qué? Madre mía, lo más preciado. Para que lo mataran como un criminal. Eso sí es una injusticia. Celebramos la cena hasta que Él venga. El regreso de Jesucristo es la bendita esperanza de la iglesia y del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En forma general y en forma individual. No solo murió por nosotros, sino que nos resucitó. Y vamos a ver que nos llevará pronto al cielo. Él también fue al cielo y un día va a regresar por nosotros. El Señor Jesucristo dijo, me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El término griego significa habitar en un lugar. Cristo fue a preparar un lugar. Hay algunos que han sugerido que nosotros no vamos a ir al cielo. Esta es una doctrina, por cierto, testiguista, y que de ninguna manera vamos a vivir en el cielo, pero Jesucristo es categórico en lo que dice. Me voy a preparar lugar para vosotros. Esa palabra significa un lugar de permanencia. ¿Te recuerdas ese corito que dicen los niños? Allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Se lo saben? ¿Se lo saben? ¿Cuántos se saben ese corito? No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. A donde todos los redimidos allá en el cielo. ¿Dónde? Alabaré. Estaremos, lo saben diferente. Estaremos en la presencia del cielo, mis hermanos. El apóstol Pablo escribe. Porque a la final trompeta, porque dice Pablo, se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptiblemente. Y Pablo dice, el mismo Dios en Tesalonicenses descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que queremos, los que estemos vivos hasta su venida,
seremos arrebatados al cielo para reunirnos, dice Pablo, con el Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos con Él. Locativamente, ¿dónde? En el cielo. De ninguna manera es figurativo. Esto es totalmente literal. En la actualidad no somos todo lo que deberíamos ser. ¿Cuántos saben que tenemos pecado todavía? Pero cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Dice Juan de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque le veremos tal como es Él. Pablo no dijo que teníamos que ser dignos para poder participar de la cena, sino que deberíamos participar de ella dignamente, porque deberíamos preguntar: ¿quién es digno para poder partir el pan? ¿Quién es perfectamente limpio para poder decir: pastor, yo sí puedo partir? Tú vas a tomarte la cena, vos con todo ese pecado. Hermano, ¿quién es digno para poder participar de la cena? Pastor, pero está diciendo lo mismo. No es lo mismo. Nadie es digno para poder tomar de la cena, pero no significa necesariamente que no tomemos la cena dignamente. ¿Y qué significa, pastor, tomar la cena dignamente? Es simplemente entender su significado. ¿Cuál es su significado? Lo acabo de predicar hace un momento. ¿Entiendes su muerte? ¿Entiendes el valor de su muerte? ¿Entiendes que estabas en deuda, que el pecado es una deuda? Y que esa deuda estamos constantemente pecando, y que Cristo ha perdonado tus pecados y mis pecados pasados, presentes y futuros. Y que su muerte es tan suficiente, pero tan suficiente que puede expiar tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo que pasados, presentes y futuros? Claro, porque Dios sabía que tú y yo íbamos a pecar y que seguimos pecando. Sin embargo, su sacrificio fue tan suficiente, tan poderoso, que puede seguir expiando tus pecados y mis pecados. Permíteme presentarte rápidamente una ilustración de alguien que no entiende el sacrificio de Cristo y lo que significa partir el pan. Bueno, cuenta un pastor que en una reunión de adoración en Escocia, el pastor observó que una mujer de la congregación, al momento de pasar los ujieres, los ayudantes, dice que ella no aceptó el pan y el vino, no lo aceptó. Iban pasando los hermanos y ella no aceptó el pan y el vino y la copa, sino que se quedó sentada mientras el pastor estaba observando, y se quedó esa mujer, esa hermana sentada, y ella estaba llorando, mis hermanos. Y el pastor, al considerar eso, dice que el pastor se para de su silla y se acerca hacia donde está la mujer de la historia, de la mesa, y se dirigió a ella y le dijo lo siguiente. ¿Quieres saber qué fue lo que le dijo? ¿Cuántos quieren saber lo que le dijo el pastor? Le dijo de la siguiente manera: tómala, apreciada, amada hermana, es para pecadores. Qué bendita gracia que podamos participar de su mesa, aunque seamos pecadores. No es que seamos dignos, es que hay que tomarla dignamente, comprendiendo su significado. Si vamos a participar dignamente, debemos examinar, mis hermanos, nuestros corazones en este día. Debemos examinar el corazón, juzgar nuestro pecado. La semana pasada decíamos: si tú y yo no juzgamos nuestro pecado, ¿sabes quién lo hará? Dios lo va a hacer. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando en Corinto? ¿Sabes cuál era el gran problema de Corinto? ¿Sabes por qué Dios los estaba matando? Porque ellos no quisieron juzgar su pecado. Y cuando tú y yo no queremos juzgar nuestro pecado, Dios lo terminará haciendo. Dios terminará juzgando nuestro pecado. Él quiere que podamos confesar nuestro pecado y que entendamos, mis hermanos, lo que significa el pecado verdaderamente. Ir a la mesa teniendo pecado sin confesión en nuestra vida es ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Y sabes por qué Dios quiere que tú y yo podamos entender la gravedad del pecado? Porque fue ese anatema pecado lo que terminó clavando a Cristo en la cruz. ¿Cuántos hemos sufrido por el pecado? Ese pecado terminó clavando a Cristo en la cruz. Los corintios no se ocupaban de examinarse a sí mismos, pero ¿sabes qué? Si eran expertos, Dios nos perdone por lo que voy a decir a continuación. ¿Sabes con qué eran expertos los corintios? Examinando a otros.
siendo los detectives espirituales de los demás. El castigo es una disciplina que Dios da a los creyentes, mis hermanos. Es un instrumento que Dios utiliza. La disciplina no es un arma de guerra, es un instrumento que Dios utiliza para poder corregirnos. La Biblia dice que Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y dice la Biblia que si nos deja sin disciplina, soy bastardo. ¿Y qué dice? Y no hijos. La disciplina debemos verla, mis hermanos, con la perspectiva de un padre amoroso que está corrigiendo a un hijo y no como un juez que está corrigiendo a un criminal. Dios es un padre amoroso, ¿ok? Y Dios quiere que tú y yo podamos participar de esta cena entendiendo de que somos hijos de Dios, de que somos creyentes y que el pecado debemos abandonarlo para poder seguir al Señor. No hagas como aquella mujer que se quedó y no quiso tomar la cena diciendo, probablemente no comprendía. Y el pastor se le acerca y le dice, hermana, tómala, porque estos son para los pecadores arrepentidos. Que podamos arrepentirnos delante del Señor. La disciplina es una prueba del amor de Dios para con nosotros. Si cooperamos, el castigo puede hacer un efecto positivo en nuestras vidas. Y es que nos da crecimiento. ¿Sabes que las disciplinas de Dios no necesariamente, Él comienza con disciplinas, con aspectos disciplinarios en nuestra vida? Dios no es un Dios que viene y nos quita la vida de inmediato. Pero escúchame algo. Si va dando un ajuste por aquí, otro ajuste por acá. No sé si tú me estás entendiendo. No sé si tú entiendes lo que yo estoy tratando de decir. Hay circunstancias en nuestra vida que vienen a consecuencia de disciplinas del Señor. No son padecimientos ni son sufrimientos por la situación de la vida. Son disciplinas por el pecado. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo he sido disciplinado. Tengo algo más profundo. Dios te está disciplinando y Dios me está disciplinando. ¿Cuándo, pastor? Constantemente. Él tiene que utilizar un alicate y comenzar a apretarte por un lado. Y a veces nosotros clamamos, ¿verdad que sí? Decimos, Señor, suéltame un poquito. Pero como Dios nos conoce, ¿sabes qué hace Dios? Aprieta un poco el alicate. ¿Me permites confesar un pecado? Yo le doy trabajo a Dios. Pero tú también le das mucho trabajo a Dios. Créeme, mucho trabajo al Señor. Esto tal vez tenga un significado doble. Debemos discernir que el cuerpo, el pan de Cristo, y debemos entender que al participar de la cena del Señor, no solamente habla el aspecto de su sufrimiento de su cuerpo, sino que cuando nosotros pecamos tanto externa como internamente, también estamos afectando, mis hermanos, a la iglesia local, al cuerpo de Cristo. Dice Pablo, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo en Cristo. La cena debería ser una demostración de la unidad de la iglesia. Pero ¿sabes qué había en Corintio? No había mucha unidad de la iglesia. Ven conmigo porque te quiero presentar algo. Cuando tú ves que una persona hace algo en contra del cuerpo de Cristo, esa persona no está lastimando a una persona, está lastimando al cuerpo completo. Y como iglesia nosotros debemos, hablo con los miembros, debemos pelear contra todo aquello que quiere causar dolor y afectar al cuerpo de Cristo. No sé si me está entendiendo. Pablo está diciendo, nosotros con ser muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo. Y Pablo ya ha desarrollado una tesis donde dice, si un miembro se duele, todos los demás se duelen también. De hecho, la celebración de la Cena del Señor era solo una demostración de las quejas y de los problemas que ellos estaban teniendo. La Cena del Señor, mis hermanos, es una comida familiar. El Señor desea que seamos una familia unida, amorosa, amante, y que cuando como hoy vengamos a participar del pan, tengamos la noción de una cena de bendición para nosotros. De manera que cuando yo vengo para poder participar del pan, yo debo tener gozo y alegría porque voy a compartir el pan con mis hermanos. Tú sabes que la iglesia de Corintios previo tenía el ágape. Y te recuerdas el contexto, ¿no? Los que más tenían venían y no le daban comida a los pobres. Terrible lo que estaba pasando allí. Habían desvirtuado el verdadero significado, mis hermanos, de la cena del Señor. Es imposible que un creyente verdadero se acerque al Señor mientras que al mismo tiempo su corazón de alguna manera está lejos.
¿Cómo puedes participar de la cena del Señor si tu corazón está lejos del Señor? No solamente lejos del Señor, sino también lejos del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos recordar la muerte del Señor si no nos amamos unos a otros? Y esa regla, ¿sabes dónde comienza? Comienza en casa. Yo estoy aterrizando. La casa, probablemente, el hogar, principalmente, donde convivimos creyentes, porque en la casa, ¿quiénes conviven en la casa? ¿Quiénes conviven en la casa? La familia. Pero esa familia, ¿quiénes son? Son creyentes. ¿Y sabes algo, mis hermanos? Probablemente el hogar es el lugar donde más se gesta el pecado, porque es el lugar donde más pasamos, ¿qué? Tiempo. Ahí es donde debe comenzar la regla del perdón, del amor, de la misericordia, de la restauración. Dice Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Escúchame, no debe ser la cena del Señor una autopsia y un funeral en el cual nos dolemos. Recuerda que comenzamos una aplicación y una pregunta. ¿Cómo puedo hacer del partimiento del pan una gran bendición en mi vida? Bueno, no debe ser una autopsia, un funeral. La cena del Señor tiene que ser un momento de alegría y de gozo, porque recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser un momento de agradecimiento. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos quieren agradecer a Dios por su vida? ¿Te recuerdas que hemos dicho que la muerte de Cristo, aunque paradójico, es la razón por la que podamos ser salvos, por la que podamos existir y vivir? Tenemos que dar gracias con gozo y alegría. Aparte, mira, nosotros hemos modificado el aspecto de los corintios hoy. Ellos primero tenían un ágape y después partían el pan. Pero como nosotros no queremos desvirtuarlo, nosotros primero vamos a tener el significado correcto y después vamos a tener en un momento un ágape. Asegúrate de que ese ágape sea desde el corazón, con alegría, con gozo. ¿Cuánto dan gracias? Porque estamos un buen grupo reunidos esta noche. Amén. ¡Qué bendición! Finalmente, nuestro maestro es un gran ejemplo. Jesús dio gracias aunque estaba a punto de sufrir y morir. ¿Sabes que cuando pronuncio esta palabra? Porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también así les he enseñado. ¿Qué dice? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan y tomó una copa. Y dice, y habiendo dado ¿qué? Gracias. Pero la pregunta es, pastor, ¿sabía que iba a ser muerto? ¿Sabía que Judas, el traicionero de Judas, lo iba a entregar? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y tomó una copa y tomó pan y dio gracias. Tenemos momentos difíciles en la vida, seguramente ahora. Hay preocupaciones que tienes en tu cabeza ahora. Yo también las tengo. Económicas, necesidades, dificultades. Pero al venir a partir el pan, es un buen momento para recordar su muerte. ¿Y sabes qué? Y dar gracias. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Ahí todos orando. Venga, pasa un tiempo de oración en este momento. Habla con Dios en este momento, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Pastor, ¿puedo hacer de la mesa del Señor, de la Santa Cena, un momento de bendición para mi vida? Sí. Vamos, habla con el Señor en este momento. Quiero darte un tiempo para que puedas meditar. ¿Realmente ves la cena del Señor como un momento de gran bendición para tu vida? Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando, por favor, habla con Dios en este momento. Mira, probablemente hay cosas que tienes que ajustar en tu vida. Probablemente hay pecados que debes confesar. Vamos, habla con Dios en este momento. Pídele al Señor que te perdone, que venga a tu vida, que te salve en este momento.